Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente, porque la obra del Señor hace también como yo. Primera de Corintios capítulo 16, verso 10. Esta semana en Palabras de Vida Eterna, Caleb Sotelo, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, nos comparte un estudio referente a un varón que desde su niñez supo las Sagradas Escrituras, varón fiel y unánime colaborador del apóstol Pablo. Timoteo. Dios les bendiga, hermanos. Quiero continuar con el tema sobre Timoteo. Y hoy quiero leer en 2 de Timoteo 3:15. Como vimos, Timoteo fue un verdadero hijo en la fe, ¿no? Que él vio lo que Pablo hizo, él creyó en lo que Pablo creía y él hizo lo que Pablo hacía, ¿no? Que él no solamente por ser un buen hijo, o que no solamente porque fue enseñado desde niño, sino también por su propia convicción es que hizo tantas cosas y él guardó a las iglesias y tuvo cuidado por las iglesias. Pero aquí una de las razones por las cuales Timoteo llega a ser el hombre que es, las encontramos en estos versículos, en 2 de Timoteo 3:15. Vamos a leer desde el 14. Dice: Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, obviamente Pablo conocía el pasado de Timoteo. Él sabía de dónde había llegado, cómo había llegado, y es que también, como vimos, Timoteo fue un verdadero hijo en la fe, y también fue muy amado por Pablo, ya que lo acompañó en muchos de sus viajes y muchas veces en los mismos sufrimientos del apóstol. Sin embargo, no se puede dejar pasar que su madre y su abuela fueron piezas importantes en su crecimiento. Mientras Pablo moldeó y ayudó a pulir, su madre y abuela fueron las que sentaron las bases para que Timoteo fuera el hombre que llegó a ser. Ellas fueron las que le enseñaron desde niño. Ellas fueron las que mostraron las escrituras desde niño. Y es algo que también encontramos también en esta misma carta, en unos capítulos anteriores. Dice Pablo que Timoteo compartía la misma fe verdadera que tenía su madre y su abuela. Entonces, todos conocemos a Timoteo y tenemos en la mente cada vez que pensamos en él que fue un ministro joven y lleno de sabiduría. Y esto es cierto. Siendo hijo de una mujer judía, tenía conocimientos de las profecías de su pueblo. Fue instruido en la ley, obviamente, y fue instruido en las profecías que tenía este pueblo. Y aun como dice el proverbio, que instruye, que es 22:6, instruye al niño en su camino y cuando éste fuere viejo no se apartará de él. Entonces, obviamente vemos el esfuerzo, la dedicación que tuvieron su madre y su abuela en su crianza, ¿no? Pero aún a pesar de los esfuerzos de su madre y de su abuela, el tener obviamente un padre que no fuera judío, que fuera griego, desde niño le dio una necesidad por esa enseñanza de parte de una figura paterna. Y es ahí donde llega Pablo, ¿no? Que yo pienso Timoteo fue creciendo y llegó un momento en el que escuchó que unos hombres se hicieron pasar por dioses, que habían bajado a la tierra y que estaban enseñando filosofías nuevas, ¿no? Y que justo también por esas filosofías, como lo leímos en el mensaje pasado, fueron apedreados. Pero estos mismos hombres que habían predicado y que habían sido apedreados, habían creado una pequeña comunidad que creía lo mismo que ellos hablaban. Y es muy probable que la madre de Timoteo se encontraran entre estas personas, las primeras de Listra y Derbe en ser convertidas, y obviamente por consiguiente su hijo, aquel que conocía de las escrituras y que escuchando de este hombre que fue apedreado hubiera puesto a prueba con las escrituras lo que decía, encontrando que las profecías que Pablo había dicho antes de ser apedreado eran verdaderas y apoyadas por las santas escrituras, encontrando a Jesús
el cómo su sacrificio fue necesario para quitar el pecado y traernos en reconciliación con Dios, justificándonos y limpiándonos. Este pensamiento es el que tuvo Timoteo durante toda su vida, desde su niñez hasta su muerte, que Cristo era digno. Y ese es un mismo pensamiento que nosotros debemos de tener, que Cristo es digno. Como lo dije en el mensaje pasado, a lo mejor nosotros no hemos sido enseñados desde niños. A lo mejor tenemos un poco de desventaja en esto, ¿no? Hemos creído un poco ya más adultos, o ya más mayores. Pero aún a pesar de eso, sí debemos de tener este mismo sentimiento y este mismo pensamiento que Timoteo tenía, que Cristo era digno. Algo que podemos ver en Timoteo es que era un joven que tenía bases sólidas y firmes. No creyó en Pablo únicamente porque fue, por decirlo así, engatusado por sus palabras, sino porque pudo corroborar con las escrituras lo mismo que él decía. Y esto mismo fue una de las razones por las que Pablo eligió a Timoteo como acompañante. Entre sus cualidades estaban la fe, que muchas veces Pablo elogia, y no solamente elogia la fe de Pablo, sino la fe de Timoteo, perdón, sino también elogia la fe de su madre y de su abuela. Y eso lo podemos leer en Timoteo 1:15. Fue una fe que desde niño tuvo y que no era movible por las circunstancias ni por los hermanos. Timoteo vio y vivió muchas cosas por su ministerio y por ser acompañante de Pablo. Él sabía que no era fácil. Estaban rodeados de males, de hombres malos, e incluso muchas veces los problemas venían de dentro de las iglesias. Pero Timoteo no dejó que esto moviera su fe. Se mantuvo firme ante las adversidades. Y algo muy importante que veo en Timoteo, y que es algo muy importante que yo pienso que todos nosotros y que cada cristiano debería de tener, es ser consistente. Yo veo que Timoteo, en las partes en las que se habla de él en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como acompañante de Pablo, yo veo que él fue consistente no solamente con lo que creía, sino también con lo que él hacía. Y es por eso también que Pablo muchas veces lo manda en su representación, ¿no? Porque él lo consideraba como un pequeño Pablo, básicamente. Y también es una de las razones por las que Pablo lo manda para levantar hombres que estén dispuestos en servir al Señor, para acomodar las iglesias, para enseñarles. Y esto es básicamente de lo que trata Primera y Segunda de Timoteo, que vemos a Pablo enviarle cartas a Timoteo para decirle cuál es el orden, cómo es que se debe de llevar una iglesia, qué es lo que se debe de hacer en la iglesia, a qué personas se debe de tener cuidado, cómo se debe de reprender. Pero todo esto no se podría hacer sin la consistencia que Timoteo tenía. Y esto es lo que yo quiero dejar en claro en este mensaje, que nosotros también debemos de ser consistentes. Debemos de ser consistentes en lo que creemos, obviamente, no ser movidos, como Pablo dice, por cualquier doctrina, sino aún sufrir la sana doctrina. Pero también debemos de ser consistentes con lo que hacemos, y eso es lo que Timoteo hacía. Que Timoteo no fue un hombre que ante la primera adversidad él dejó de servir al Señor, o que en algún momento de su vida se cansó, sino que vemos que desde niño fue instruido y desde niño estuvo trabajando, e incluso lo vemos, ¿no? Cuando Pablo toma a Timoteo en Hechos 16, los primeros versículos, vemos la historia de cómo Pablo llama a Timoteo a acompañarlo. Y vemos que desde en ese entonces, Timoteo era un joven que tenía buenas recomendaciones, que hacía, no por ser visto, sino que hacía las cosas por su propia voluntad, por su propia convicción. Entonces debemos de nosotros también tener este mismo pensamiento en nosotros. Como lo vimos, el pensamiento que tuvo Timoteo era que el Señor era digno, que Dios era digno, que Cristo era digno de cualquier cosa que pasara. No se rendía. Y yo pienso el trabajo que tenía Timoteo era un un, 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 porque, porque
no solamente era acomodar las iglesias, sino también el levantar a otros hombres que estuvieran dispuestos y estos también enseñarlos. Esto es un trabajo muy enorme, es un trabajo que no es fácil, no es fácil de llevar. Pero Pablo confiaba en que Timoteo cumpliera con este trabajo, en que Timoteo sí llegara a cumplir este trabajo ah, por cómo era Timoteo, por su consistencia, porque él no se rendía ante las adversidades, porque él no se achicopalaba tampoco. Y aún también son enseñanzas que Pablo da, ¿no? Podemos leer sus dos cartas, y encontramos a enseñanzas hacia Timoteo, no más que enseñanzas, consejos hacia Timoteo, que dice que no dejes que nadie que te tome en poco, que tú enseña con la verdad, con lo que te ha enseñado. Y estos versículos que acabamos de leer, ¿no? Tú ya sabes las cosas que has visto, que quién te ha enseñado, tú ya sabes desde muy pequeño las cosas. Entonces son enseñanzas que Pablo dio a Timoteo y que nosotros también debemos de tomar. Obviamente si están en la Biblia es porque no solamente iban dirigidas hacia Timoteo, sino también van dirigidas hacia nosotros. Y tenemos un trabajo también nosotros muy grande, que es compartir el Evangelio de Dios. Y debemos de ser consistentes primero en que creemos en Dios, pero también en ser consistentes en nuestro trabajo hacia nuestra creencia en Dios. Y es algo que debemos de aprender también mucho de Timoteo. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición, y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.